Aquí gozando con mi cuate. Buenos y santos días. Son las 7 en punto de la mañana de hoy, martes 3 de septiembre. Una fecha muy conmemorativa en el país, Henchi. 3 de septiembre no fue la llegada del ciclón Sancerón. Sancerón, sí, ahorita va a salir las efemérides ahí. En la efeméride está muy recordada porque es una fecha donde ese ciclón destruyó, devastó la ciudad capital, porque el país no era tan grande. Se concentraba la mayor población en la ciudad capital y donde hizo sus estragos fue casualmente en el lado sur, que incluye el Distrito Nacional. Pero después, como dice Henchi, están las efemérides, gracias a Dios Todopoderoso, a nuestro hermano mayor Jesucristo, que bendice a todos los dominicanos que viven en el exterior. Mis bendiciones para ellos, igual que para los 11 millones de dominicanos que vivimos aquí, y a este equipo maravilloso, que no descansan de lunes a viernes y madrugan a pesar de la situación y de las lluvias que hoy hubo. Pero ese es nuestro país. Como dije, a las 7 en punto de la mañana, yo quiero hacer una remembranza histórica de cómo somos los dominicanos y cómo es el país nuestro. Y cuáles son las razones que tienen confundido a una gran parte de esta sociedad que piensan que hemos avanzado como nación y que el progreso que ha traído el Partido de la Liberación Dominicana, Joaquín Balaguer, el PRD, Trujillo, me estoy refiriendo a todo lo que fue el siglo XX y lo que ha sido el inicio del siglo XXI. Porque ni hablar si no vamos al siglo XIX. Las naciones crecen cuando educadamente se forman una nación bajo conceptos de educación, de principios de moral y de conducta. Eso es un desarrollo de una sociedad. Las sociedades no se desarrollan porque construyen edificaciones, porque hacen calles, avenidas, llegan teleféricos, metros, grandes hoteles. Eso es parte de un complemento, porque lo que hace grande a una nación es la conducta de su pueblo y de quienes lo dirigen. Ese es el gran avance de desarrollo que puede experimentar una nación. El siglo XIX marcó una gran diferencia en la humanidad con aquella revolución industrial. Pero sobre todo, marcó una gran diferencia ese siglo XIX, no solo por la revolución industrial, sino por los cambios en las monarquías que habían en ese entonces, medieval, por cierto, que eran un retroceso y una falta de avance para los pueblos. Por eso recuerda el siglo XIX, esas grandes luchas al final del siglo XVIII, las luchas napoleónicas, que fueron los que dieron al traste con los cambios en el siglo XIX. Pero para Latinoamérica y el Caribe, en términos logísticos de su avance o su retroceso, aquí hay una historia que quiero leer que tiene que ver con lo que fue ese gran inicio del siglo XIX para los pueblos europeos y cómo fue también para los pueblos latinoamericanos, América Latina, y hay que incluir el Caribe, aunque en el siglo XIX solo se hablaba de América Latina. Dice la historia que la emancipación de América Latina dio comienzo en este siglo XIX
le dio comienzo a los levantamientos indígenas en nombre de los Tupamaros y de los comuneros de Asunción. Serían antecedentes de una identidad naciente, identidad que nacería y sería defendida por los grandes próceres latinoamericanos, promotores de la idea de una nación latinoamericana. Entre esas grandes figuras cabe destacar a Francisco de Miranda, a José Miguel Carrera, Bernardo O'Higgins, José Joaquín de Olmedo, Francisco de Paula Santander, Antonio José de Sucre, Antonio José de Sucre, Simón Bolívar, el gran libertador, José de San Martín, Mariano Moreno, Manuel Vergado, Antonio Nariño, José Gervasio Artigas y el gran prócer de la República Dominicana, que se encuentra entre todas esas figuras, Juan Pablo Duarte Gidíez. Su revolución, constituida en el marco de las revoluciones burguesas, sería estrictamente latinoamericana. Sus revoluciones fracasarían en buena medida a causa de caudillismo, intereses de las burguesías locales, y escucha esto, gente, y coimas de las potencias europeas. Ya desde ese entonces, en el siglo XIX, las potencias europeas utilizaban el soborno en Latinoamérica para conservar intereses y montar caudillos y dictadores a base de la corrupción. Siglo XIX, señores. Pero cada uno de ellos sería convertido a menudo por quienes los traicionaron en una leyenda. Las fronteras americanas variaron notablemente en todo el siglo XIX y los gobiernos tomarían una estructura bipartidista en donde pululaban los golpes de Estado y los fraudes electorales. Ustedes están escuchando, siglo XIX, que inicia en el 1800 y termina 1801 y culmina el 31 de diciembre de 1900. Ese es el siglo XIX. En ese siglo, República Dominicana, el 9 de febrero de 1822, es invadida por los haitianos y toman la República Dominicana durante 22 años, hasta 1844, cuando uno de esos grandes libertadores de Latinoamérica y del mundo funda la Sociedad Secreta Latrinitaria, Juan Pablo Duarte Gidíez, y con un grupo de jóvenes nos libera del yugo haitiano con aquella gesta de independencia del 27 de febrero de 1844. ¿Qué sucede después de esa gesta, de nuestra primera carta magna del 6 de noviembre de ese mismo año, de 1844, elaborada y firmada en San Cristóbal y en su mayoría por Juan Pablo Duarte Gidíez? ¿Qué le sucede a nuestro país desde el siglo XIX? Bueno, que vienen los llamados golpes de Estado, gobiernos dictatoriales, caudillistas, sanguinarios, anexionistas por soborno, por coima, de protectorados franceses y españoles. Y el primero que hace de todas las cosas que pudo hacer mientras se debatían la vida de los cargos presidenciales entre Buenaventura Báez
y Pedro Santana. Es Pedro Santana quien de manera vil anexa por coima, por soborno, por dinero, la República Dominicana al protectorado español. Nosotros tuvimos en el siglo XIX personas que incidieron directamente en lo que hoy se vive en la República Dominicana y se continúa desde el siglo XIX. El caudillismo dictatorial, que se mantiene en la sangre de los dominicanos. La gente habla en República Dominicana de que la mentalidad de los políticos es trujillista. Y yo quiero decirle a los historiadores y a los dominicanos que la mentalidad de los dominicanos políticos es santanista, no trujillista. ¿Quién heredan el santanismo? Ulises Heró Lili, que es quien finaliza el siglo XIX bajo los efectos del caudillismo dictatorial, con su muerte allá en Moca aquel 26 de julio de 1899. Lili era un santanista, ex militar, defensor de la restauración, con apenas 20 años, junto al prócer Gregorio Luperón, discípulo de Luperón en las luchas, pero no discípulo en concepto del que tenía Luperón en cuanto al manejo y el no caudillismo, el no dictador de lo que sería la República Dominicana. Lili no heredó lo de su maestro Gregorio Luperón, sino lo de Pedro Santana, el caudillismo, la dictadura, el continuismo. Y entonces ya no había ni el baicista de los Bay, ni el santanismo, porque Santana había muerto. Ahora lo que había era un grupo de empresarios, un sector, como siempre, que después de santanista pasó a ser ulicista, de Ulises Heró, hasta que lo mataron. En el siglo XX, quien inicia el santanismo es Trujillo, y se dispara 20 años de caudillo dictador. Pero ¿quiénes auspician la dictadura de Trujillo y su caudillismo? Políticos, intelectuales y empresarios. Mentalidad santanista. Los militares piensan como Santana, los empresarios igual, por beneficio, y a lo que se sumó en el siglo XX el sector eclesiástico, una gran parte, como una gran parte de empresarios, que llevan por la sangre el santanismo de Santana. Todo el siglo XX, República Dominicana se vio infectada por 52 años de ese siglo de un santanismo puro. 30 de Balaguer, 30 de Trujillo y 22 de Balaguer. Hasta llegar a finales del siglo XX, 1996, apenas 4 años de entrar a un nuevo siglo, se mantuvo la hegemonía del santanismo en Trujillo y Balaguer, y en la sociedad, especialmente en quienes tenían control de la mayoría de la población y quienes inducen a la población a que se viviera el trujillato y el balaguerato, como se vivió el santanismo y lo de Ulises Heró Lili, porque tienen que agregarse valores corruptelos
de los sectores que inciden en la mentalidad de la sociedad, empresarios y eclesiásticos. Le vendieron a esta sociedad en todo el siglo XX que tenía que haber, para sobrevivir el sistema, un caudillismo dictatorial, y que los militares que se forman en las academias lo forman con el caudillismo, con la dictadura del sí señor, no señor, el servilismo, por mantenerlo alejado de los criterios políticos de derechos. Si las Fuerzas Armadas, como en todas las naciones que se ha avanzado, tienen derecho al voto, a la conciencia, aquí no. Aquí es restringido. ¿Para qué? Para hacer servil y crear caudillos y dictadores, como creamos en 52 años de apenas, porque de 8 años fueron de los americanos y después de desastre. De 1930 a 1996 transcurrieron 66 años, 52 controlados por el caudillismo dictatorial de Trujillo y Balaguer. Eso se le metió en los huesos a la gente de las iglesias, a los empresarios que han vivido bajo el concepto los nuevos y los viejos, de que hay que conservar al que está y rendirle tributo mesiático. Porque como ese es el que yo me he acomodado para robar en el Estado, y es el que me permite hacer lo que me venga en gana y beneficiarnos los dos. Y ahora los tres, porque hasta las iglesias se metieron en el ritual de los recursos del Estado para usarlo a como le dé la gana, que le regalen el dinero del pueblo. Aquí las iglesias quieren vivir del sudor del trabajo de los dominicanos. Que le llenen sus iglesias, le construyan iglesias, templos y le den todas las facilidades a pastores y a sacerdotes con el dinero del pueblo, porque eso es el caudillismo medieval del siglo XIX, el que se vive en la República Dominicana. Por eso no me digo que cómo es en un país que en el siglo XX existía la corriente trujillista y la corriente balaguerista. 66 años. Usted ve a los dominicanos decir en pleno siglo XX, yo soy trujillista, y el otro decir, yo soy balaguerista. O sea, no soy de Jesucristo, no soy de Dios, soy de Balaguer, soy de Trujillo. Óigame, profesionales, iglesias, empresarios, y eso llevado al corazón del pueblo. ¿A través de qué? En pleno siglo XX entonces, a través de los medios de comunicación, que son los que se han sumado el cuarto renglón que permite y preserva el caudillismo dictatorial en la República Dominicana en 3 siglos diferentes, 19, 20 y 21. Nos pasamos 30 años hablando, yo soy trujillista. 22 años y todavía sigue escuchándose, yo soy balaguerista. Y ahora estamos en el siglo XXI y usted escucha que los mismos medios de comunicación difunden, auspician, yo soy danilista, yo soy leonelista, yo soy hipolitista. Y todavía en un remanente más abajo, yo soy balaguerista o yo soy trujillista. No hemos salido del siglo XIX.
Todavía no hemos salido y estamos en el siglo XXI. ¿Ustedes creen que ahora se habla abiertamente en los medios de comunicación esta guerra política en el PLD y de donde la gente sale a hablar y los altos dirigentes de ese partido mandando una señal medieval, retrógrada, atrasada, corrupta, perversa, al más alto nivel, de enaltecer personas que entonces se creen con todo el derecho de decidir la vida de los demás, como en el siglo XIX y en el siglo XVIII, quién tenía derecho a vivir y quién no, quién tenía derecho al dinero del Estado y quién no, en pleno siglo XXI. Hablarle a esta sociedad de que existe un danilismo que debe de ganar las elecciones y debe de controlar todo en el país. Congreso, justicia, el dinero del pueblo, y que se lo celebren los empresarios que van de manera descarada a rendirle tributo a los gobernantes y en este caso al danilismo. Y decir los dueños de los medios que hay que vender la corriente del nuevo fenómeno del analfabeto político, idolatrando a personas y no conceptos, ahora de Gonzalo Castillo Medina, porque es el rey de la corriente del príncipe medieval Danilo Medina. Ese es el concepto que debe de primar en una sociedad que dice que va a avanzar y que progresa. ¿A dónde vamos a llegar en República Dominicana cuando en toda América Latina y el Caribe solo existen dos países que viven en el siglo XIX del caudillismo dictatorial? Cuba con el catrismo y República Dominicana con el danilismo, el leonelismo y el hipolitismo. ¿Por qué Cuba, con tanta gente inteligente, es un país medieval atrasado que no debería de ser, cuando en su tiempo mozo era lo más avanzado entre los países de Latinoamérica y el Caribe? ¿Por qué República Dominicana se quiere vender que existe un avance y un progreso, cuando los avances y el progreso de una nación está en la mente y el corazón de los ciudadanos? ¿Ustedes creen que las decisiones que había que tomar en la justicia en 1844 hacia adelante la decidía Santana? Y por eso fusiló al prócer Francisco del Rosario Sánchez, porque la justicia decidió lo que él decidía, y fusiló a María Trinidad Sánchez, porque él decidía la justicia y todo, porque Lili hacía lo que le daba la gana, porque era una sociedad igual que la de Santana. Porque Trujillo hizo 30 años lo que le vino en ganas y decidía quién vivía y quién no, y quién tenía que estar fuera del país, porque la justicia era de él. Que construimos una nación, un gobierno, sí, pero no debió ser así. Y ahora después vinimos con Balaguer, y usted veía cómo las iglesias, cómo los empresarios
decían de la grandeza de Balaguer, sin haber ganado nunca una elección que no fuera por trampa, teniendo la justicia en sus manos y decidiendo quién moría y quién no en los 12 años, y quién iba preso y quién no, y a quién se le quitaban sus bienes y a quién no, a quién se le enajenaba su patrimonio y a quién no. Para que 2 siglos después estemos viviendo el PLDismo medieval, caudillista, dictatorial de la era de Santana todavía, y que en este país se venda en los medios de comunicación una persona que ya no puede ser más presidente, que se diga que quien va a ganar o quien va a ser, y solo se decide el poder del danilismo, y que los empresarios se sienten a la mesa a disfrutar del danilismo y la iglesia vaya a rendir tributo y no se vean en el espejo del santanismo, del trujillato, del balaguerato, que todavía no se tenga esa mente de que no es problema de un hombre, de un apellido, de lo que fuera. Puede haber un presidente balaguerista con el apellido de Balaguer, de Trujillo, de Santana, Fernández, Medina, pero no puede haber un caudillismo dictatorial. Aquí no debe de existir corrientes, porque para el colmo de esta sociedad, ni corriente eléctrica hay para servirle a esta sociedad, ni corriente hay en los ríos, que lo han envenenado entre el danilismo, el leonelismo y el politismo. Tienen estos ríos envenenados. Qué lamentable que esta sociedad, los jóvenes empresarios, que hasta vergüenza me dan ver a Ángel y que entrevistando y escuchando lo que pudiera ser un gobierno de Temístocles Montaz. Esa es la juventud empresarial, esa es la conducta y el pensamiento que debe de haber en nuestros jóvenes empresarios, consciente de lo corrupto que ha sido y acusado el señor Temístocles Montaz. Y ustedes lo sientan para escucharlo y los medios para expandirlo de todo lo que Montaz haría siendo presidente de la República. ¿O acaso no nos estamos dando cuenta? Ustedes jóvenes van a construir lo mismo que los viejos padres de ustedes. El caudillismo dictatorial para servirse y no para cambiar la sociedad. Ese es el cambio que ustedes quieren de sociedad. ¿Con qué cara se sienta usted, presidente del Ángel, a conversar con Temístocles Montaz, quien confesó recibir $10 millones del sudor de los dominicanos para campaña? Y ese es el ejemplo que los medios y ustedes le dan a la sociedad, como el que hoy estamos viviendo, de millones y millones en todos los medios de comunicación, del nuevo fenómeno, como así ya lo quieren llamar. Qué vergüenza me dio a mí escuchar ayer en la mañana, cuando nos montamos en el vehículo, que no sé por qué estaba colocado. Y sé que por qué sí ahora, porque me encanta escuchar a Ivonne Ferreira. Cuando yo escuché a Rosendo Tavares y a Willy Rodríguez hablar de la majestuosidad que sería un gobierno de Gonzalo Castillo, del fenómeno que ha sido en obra pública, y de que el danilismo tiene preocupado al leonelismo. Qué vergüenza. Óigame qué ejemplos más perversos se escuchan en este país, que todavía a 19 años de inicio del siglo XXI, los dominicanos
empresarios jóvenes y adultos como el señor presidente del CONEC, Pedro Brache, que es el ejemplo del ángel de los jóvenes que ellos deben de seguir, de que el sistema santanista debe de conservarse en el país, que siempre tiene que haber un partido o un presidente que tenga derecho a decidir por la vida, el dinero y la economía de un país a su antojo, como si fuera en las épocas donde el salvajismo de la imposición medieval se imponía en la sociedad. República Dominicana no ha progresado en nada. Somos una nación igual que Cuba, atrasada mentalmente. Cuba en el catrismo y República Dominicana en el danilismo, el leonelismo y el politismo. Así no se lleva una nación y tampoco los jóvenes podrán salir de la miseria en que lo tiene sumido este sistema santanista.